la hojita con el bosquejo y la introducción a la carta de Segunda Pedro. Estamos estudiando los días miércoles, empezamos hace 2 miércoles, recién hicimos las 2 primeras partecitas. Si alguien quiere esta hojita, se puede sumar. Yo lo invito a que abra su Biblia en Segunda Timoteo. Si usted tiene la Biblia en celular, que escrolee su Biblia hasta Segunda Timoteo. Vamos a leer 2 versículos en Segunda Timoteo, o 4 vamos a leer, pero no vamos a parar en 2. Después vamos a ir un ratito al índice de la Biblia para explicar algunas cosas. Y yo quería hablar de la Biblia como respuesta de Dios a la necesidad del ser humano. La Biblia como respuesta de Dios a la necesidad del ser humano. Ya como ha mencionado, estos días son días críticos o de inflexión, podríamos decir, en nuestro país. Si hoy alguien entró a Google, sabrá que el Google de hoy, el dibujito era una urna con una bandera argentina, porque ha hecho eco, como siempre pasa. Los eventos en algunos países marcan a muchas personas, nos tienen atentos, pero el pensamiento es que la Biblia, este libro que tenemos acá, que lo podemos descargar en varias versiones, aplicaciones gratuitas, lenguaje más sencillo, lenguaje más preciso, aunque a veces con más palabras para buscar en el diccionario. La Biblia es la respuesta de Dios a la necesidad del ser humano, a nuestra necesidad. ¿Saben que la segunda carta de Timoteo es la última que escribe el apóstol San Pablo? Él estaba ya cerca de la muerte y le dice a su hijo Timoteo, no era hijo biológico, era un hijo de la fe, muy amado para él, muy querido, y entonces le escribe una carta, la última, y le empieza a hablar de que él tenía que estar animado, que tenía que acordarse que su abuela y su mamá le habían enseñado la fe, que tenía que mantenerse firme, que iba a haber muchas personas que iban a hacer un problema, personas que iban a enseñar falsas doctrinas, lo cual hace que las personas tengan falsas conductas equivocadas, que tengan su esperanza en lo equivocado, que la llenura y la bendición de Dios se pierda porque las personas rechazan la verdad de Dios y no caminan con Dios, caminan en un camino torcido, porque le han indicado un camino torcido, porque les han enseñado una enseñanza y una doctrina torcida. Y le dice, va a haber personas muy terribles, muy malas, personas que van a hacer desastres, personas que van a tener apariencia de piedad, pero con la conducta la van a negar, personas que van a tener una labia, una parla, un conocimiento bárbaro, pero que vos mirás su vida y desmienten todo lo que dicen. Vos, Timoteo, afirmate en lo que has aprendido, en lo que vos sabés que es la Sagrada Escritura de Dios que te han enseñado desde cuando eras chico, y eso que vos viste en mí y en otros, como los apóstoles, que le habían sido un ejemplo bueno. Y entonces, en 2 Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 al 17, vamos a leer. 2 Timoteo 3, del 14 al 17, le dice, persiste tú, a pesar de tanto enemigo y tantas cosas que se dicen, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Se está refiriendo a la Biblia, que hasta ese momento era solo el Antiguo Testamento, ¿no? Para este momento ya se habían empezado a escribir algunos de los libros del Nuevo, y algunos en la iglesia empezaban a reconocer que algunos escritos de los apóstoles eran escritos sagrados. Pensemos, esto era más o menos el año 62, 63, por ahí de nuestra era. Puede ser un año más, un año menos. Pero toda la Biblia que tenían compilada y escrita y copiada era el Antiguo Testamento. Pero ya habían empezado a circular desde hacía un par de años, un par de décadas, algunos escritos de los que para nosotros son el Nuevo Testamento. Y dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y le sigue diciendo en el capítulo 4, te ruego encarecidamente, delante de Dios, que va a traer todas nuestras obras a juicio, que te ocupes de la palabra, que la prediques, que la enseñes. Va a haber un tiempo donde no la van a resistir, pero vos ocupate de la Biblia. Y ese es el tema que yo quería que reflexionemos un poco hoy. La Biblia como respuesta de Dios a la necesidad del ser humano, no solo del siglo I, sino del 2023. Han cambiado algunas cosas de las formas, pero el corazón humano, la necesidad humana sigue siendo la misma. Y los que hemos venido a brevar, a beber de la Biblia,
hemos encontrado que sigue teniendo frescura y verdad. Y yo quería que miremos en primer lugar cómo allí en el verso 16, porque nos vamos a parar ahí, solamente vamos a mencionar un poquito de lo anterior, pero vamos a pararnos en el 16 y un poquito del 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Miremos primero esto de toda la escritura. Esto es la enseñanza que nosotros tenemos hoy para nosotros. Nosotros tenemos en nuestras manos un libro que se llama la Biblia. Vamos al índice. Si usted tiene, vaya a la primera página, o si usted tiene en el celular, usted cuando toca ahí en la parte donde dice para buscar los libros, te va a mostrar una lista de libros. Esos son todos los libros de la Biblia. Entonces, si usted va al índice, va a ver que la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento, lo sabemos, ¿no? La Biblia es un conjunto de libros. El Antiguo se terminó de escribir más o menos en el año 400 a.C. Y el Nuevo Testamento se escribió en el primer siglo, más o menos en la segunda mitad del primer siglo. ¿Cuántos libros contiene la Biblia en total? 66. ¿El Antiguo Testamento cuántos tiene? 39. ¿Y el Nuevo? No sé si hicieron la cuenta rápida o lo sabían. Ahora, si usted mira el índice, va a ver que el Antiguo Testamento tiene una lista de libros. A ver qué empieza. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son los primeros 5. ¿Cómo le llaman los judíos a esa parte? Sí, también le decimos nosotros Pentateuco, que significa 5, ¿no? ¿Y los judíos cómo le dicen? La Torá, era la ley. ¿Quién escribió esos 5 libros? Moisés. ¿En qué año más o menos? Sí, hay varios cálculos, unos más, unos menos. El que a mí me parece más preciso es que el año del Éxodo, es decir, cuando Moisés va a sacar a Israel de Egipto, en el 1446 a.C. Algunos dan unos años más, unos años menos, y a partir de ahí se empieza a escribir el Pentateuco. Entonces se terminó de escribir más o menos unos 40 años después, porque fue 40 años desde que Israel sale de Egipto hasta que termina la peregrinación. Así que terminando el siglo XV a.C., más o menos, puede ser un poco más, un poquito menos, se termina de escribir el Pentateuco. Por supuesto, esa es la fecha de escritura, porque la escribe Moisés, salvo el último pedacito que es cuando relata su muerte. Eso, el Señor tomó a algún otro autor que completó eso, pero fue Moisés el que escribe eso. Quizá empezó por Éxodo, esa parte del 20, 19, donde tiene que escribir el pacto, pone las tablas de la ley, en realidad primero se la escribió Dios en un dedo con tablas, y después le empieza a escribir. Pero es una narración de Génesis, también inspirada por Dios, abarca desde la creación, muchos años antes, y empieza con los patriarcas. Pero pensemos, lo está escribiendo Moisés cuando Israel salió de Egipto para darle al pueblo que conozca, para darle su identidad. Pero la narración trae información desde la creación. No había nadie, lo tuvo que haber revelado Dios, sino como lo íbamos a ver. Adán y Eva, los patriarcas, digamos la caída, el diluvio, la torre de Babel, que fue, y Génesis 10 y 11 relatan cómo las naciones desde un linaje, clanes, se fueron multiplicando y se expandieron las naciones. Y eso termina siendo también la ley para Israel, y finalmente en el Deuteronomio, que significa la segunda ley, a la segunda generación, porque los otros habían muerto todos en el desierto en esos 40 años, él vuelve a recapitular y vuelve a decirle los 10 mandamientos y vuelve a escribir algunas cosas más. Y cuando muere Moisés, solo estaban los primeros 5. Luego vienen 12 libros que se llaman históricos. Lo ven ahí en la lista: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, que antes era un solo libro, los otros lo tenemos dividido. Primera y Segunda Reyes, también dividido. Primera y Segunda Crónicas, uno que ahora son 2, pegados, ¿no?, uno tras del otro. Esdras, Nehemías y Esther son libros históricos. Y cuentan la historia. Desde que Moisés muere, Israel empieza más o menos de donde es ahora tras Jordania, donde hay un poco de guerra, pasando la franja de Gaza, cruzan a lo que es ahora el territorio de Israel, del Jordán para este lado, y al lado del mar Mediterráneo, y empiezan la conquista de Israel. Y empieza la narración histórica de todos esos años, pensemos más o menos en 1400, un poco antes, un poco después, todo el tiempo en que no había rey en Israel, más o menos el año 1050, por ahí, viene el primer rey Saúl, 1010, 1011, antes de Cristo estoy hablando, el rey David. 40 años después lo sucede el rey Salomón, 970, 971, y cuando muere el rey Salomón, ¿qué pasa con Israel? Se parte a la mitad y quedan 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. La narración histórica cuenta la sucesión de reyes, los del norte y los del sur. Los del norte fueron todos
pésimos reyes, corruptos, malvados, y corrompieron a la nación de una manera espantosa. Porque pasó, como también pasa ahora en nuestros países, pero más aún en Israel, donde también la ley civil, la ley religiosa, la ley ceremonial estaba todo tan unido. Si la cabeza era fiel y correcta y seguía a Dios, el pueblo seguía a Dios. Si la cabeza era corrupta y se caía, el pueblo arrastraba. Siempre hubo remanente fiel, personas que no se dejaban comprar, que seguían la verdad, pero en general, como era la autoridad, así era el pueblo. En el reino del sur, Judá, hubo algunos 7, 8 reyes buenos, pero también hubo un montón que fueron malos. Y Esdras, Nehemías y Esther cuentan cómo a causa de su desobediencia el pueblo fue llevado cautivo, lo sacaron, mataron a un montón, y después algunos volvieron. Si ustedes miran su Biblia, el índice después tiene 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Uno lo lee y ya se da cuenta que la forma de la escritura es distinta. Hay poesía, se llama literatura sapiencial porque hay proverbios, hay reflexiones, hay mucho uso de figuras, y está cargado de enseñanza, y también está cargado de expresiones del corazón de personas fieles a Dios que sufrieron alegrías y tristezas como nosotros, pero que Dios lo usó para expresar en sus canciones, en sus lamentos, en sus textos, lo que hoy nosotros también podemos identificar nuestro corazón con eso. Y después hay 12 libros proféticos que a lo largo de la historia de esos años, que fueron más o menos el 1400 al 400, más o menos 1000 años antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, hubo muchos profetas que Dios envió al pueblo para animarlos, pero también para hacerles reflexionar, que se estaban equivocando, que los iban a venir a invadir, todas cosas que les iban a pasar. Los profetas mayores se llaman mayores porque los libros son más largos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y el libro de Lamentaciones también, que lo escribió Jeremías. Los profetas menores son los 12 que siguen: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo eso, aunque hubo muchos otros escritos de otras personas, escritos capaz de estas mismas personas, esos son los escritos que Dios se encargó de que se preservaran, se copiaran, se colectaran, se juntaran, se consensuaran. Y para cuando llega el Señor Jesucristo al primer siglo y nace en Israel, esto ya se conocía como la Sagrada Escritura. Esa es la escritura del Antiguo Testamento. Ni uno más, ni uno menos. Hubo intento de meter cosas, hubo intento de sacar cosas, pero esto fue lo que era el Antiguo Testamento. ¿En qué idioma se escribió originalmente este Antiguo Testamento? En hebreo, y una parte, como dijeron, en arameo. Son poquitas: Daniel capítulo 2 hasta el 7, Esdras capítulo 4 hasta el 6, y del 7 otra parte, Jeremías 10, 11 hay un verso. Porque cuando Israel fue llevado cautivo, tuvieron que empezar a hablar una lengua franca, eso que se llama la lengua vehicular, que es muchas naciones mezcladas y la manera de comunicarse en alguna otra lengua, y el arameo, que era una lengua emparentada, les permitió comunicarse. Entonces, en algunas partes, sobre todo cuando es registro textual de un edicto, de un decreto de un rey que no era israelita, está copiado ahí en el texto, tal vez escrito en el año 550, 580 a.C., 470, por esa fecha, algunos escritos copiados y unas partes están en arameo. Incluso cuando algunos vuelven, las generaciones que siguen no sabían el hebreo original, sabían arameo. Luego llega la época del Nuevo Testamento, y el arameo dejó de ser la lengua franca más o menos cuando vino un emperador que fue muy joven, que conquistó mucho muy rápido, que se ha hecho una película hace no tanto, que se llamaba Alejandro el Magno. Cuando Alejandro conquistó, el griego empezó a tomar el lugar de la lengua franca del arameo, y además fue el que conquistó todo. Entonces, cuando llega la época del Nuevo Testamento, lo que se hablaba era griego. Y entonces el Espíritu Santo inspiró a los nuevos escritores de la nueva porción de revelación, que es lo que se llama el Nuevo Testamento, que escribieran en un idioma que era en ese momento universal. Aunque ellos eran judíos, muchos hablaban arameo y algunos también podían leer el hebreo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en una lengua que es el griego. Ustedes miren ahí en la lista de sus libros, tienen 4 libros primeros del Nuevo Testamento. Fíjense que todo se escribió más o menos del 45, vamos a decir, 50, hasta el 95, 100. En la segunda mitad del primer siglo se escribe todo el Nuevo Testamento. Los primeros 4 se llaman los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 relatos de distintos puntos de vista de la misma historia: la historia de Jesús, de su muerte, su resurrección y su ascensión. Luego viene un libro histórico, el que es esencialmente histórico en el Nuevo Testamento, que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo escribió? Lucas. ¿Lucas era uno de los 12 apóstoles? No. Era uno que acompañó
a Pablo en sus viajes, pero fue uno inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta narrativa. Son 28 capítulos de la historia desde que el Señor asciende al cielo, cómo comienza la iglesia, y lo último que termina narrando es cuando Pablo todavía estaba aparentemente prisionero en Roma, más o menos el año 62, vamos a decir. Entonces, cubre del 30 o 33, depende de cómo se acomoda el calendario, como unos 30 años más o menos esta narración histórica. Luego vienen 13 cartas, epístolas, escritas por Pablo a distintas iglesias, en distintas situaciones, algunas con los problemas, otras cortas, algunas personales, como este Timoteo que estamos leyendo. Luego viene una carta que no sabemos si la escribió Pablo o no, se llama la Carta a los Hebreos, es una epístola muy ordenada, los que saben de griego es un griego muy bueno, algunos creen que la escribió Pablo, otros no. Y después vienen 7 epístolas generales, universales se llaman, que escribió 2, la escribió Pedro, 3 la escribió Juan. ¿Ese es Juan el apóstol? Sí, Juan el apóstol. Y la última la escribió Judas. No el Judas Iscariote, sino el apóstol verdadero. No el otro Judas apóstol, el Tadeo, el Judas Tadeo. No ese, sino el otro Judas que en la época de los evangelios todavía no creía, que era el hermano, medio hermano de Jesús. Se cree casi seguramente que fue ese Judas. Y son epístolas que, aunque tenían unos destinatarios puntuales en ese momento, tienen un contenido más universal y más general. Se les llaman epístolas católicas, que significa universal o generales. Y finalmente está el Apocalipsis, que es un libro de esperanza. Vieron que hoy la palabra Apocalipsis se habla de la destrucción total, de lo peor que pueda haber, es un apocalipsis. Uno dice el apocalipsis zombie, el apocalipsis nuclear. Porque Apocalipsis quiere decir revelación. Y el libro se llama así porque empieza diciendo, esta es la revelación de Cristo. Como que lo que revela es que va a haber, cuando hay un castigo, principalmente en la época de la gran tribulación en el futuro, mucho castigo para los rebeldes. Uno mira esas cosas y cargado de simbología y cosas difíciles, esto parece que es un desastre. Pero fue un libro escrito para traer esperanza a cristianos que estaban perseguidos. Y lo que le está diciendo el libro es que en el Apocalipsis los que tienen que tener miedo son los que están en contra de Cristo, son los rebeldes, son los que rebelan contra Dios, los que siguen al anticristo. Pero el libro cuenta una historia que una partecita es del presente, de esa época, de la última década del siglo I, pero el resto es profecía del futuro, y cuenta cómo cuando esto se manifieste, los rebeldes, los que rechazan a Cristo, los que no quieren escuchar el Evangelio, los que no se quieren arrepentir de sus pecados, van a tener que ser sometidos al castigo de Dios, porque Dios da oportunidad, pero si la persona no escucha, Dios castiga. Y Dios da mucha oportunidad, y Dios llama, incluso ahí en Apocalipsis está ese texto tan lindo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es como que uno está afuera, si alguno abre la puerta, yo entraré a él, y cenaré con él, ya tendré intimidad con él, y él conmigo. Ese era el objetivo y el llamado para que las personas que eran fieles supieran que podían tener esperanza. Pero que los infieles también tenían una oportunidad de humillarse, reconocer sus pecados y venir al Señor. Y volvemos a nuestro texto de 2 Timoteo, capítulo 3, y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros hoy al tenerla completa, ¿saben lo que nos está diciendo Dios? Todo esto que nosotros tenemos acá, eso es inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene solamente la palabra de Dios, porque uno podría decir contiene, pero en algunas partes no. La Biblia no se convierte en palabra de Dios cuando uno logra entender algo y le saca una aplicación personal, aunque eso sucede. La Biblia es la palabra de Dios, así como fue revelada. Y entonces porque ahí aparece esa palabra que está en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Saben? Nosotros usamos la palabra inspirada en varios sentidos. Por ejemplo, una película que está inspirada en un libro, o una película inspirada en una historia real. Quiere decir que tomó la historia y más o menos ajustadamente, pero la llevó a una realización cinematográfica. Decimos, un artista que se inspiró hizo eso. O alguien dice, esa es su musa inspiradora. O alguien dice, estaba inspirado. Limpié toda la casa en 2 horas. Me inspiré. Pero no es el mismo sentido en el que aquí se usa la palabra inspiración. Incluso, el otro día mencionaba Fabio una canción. Creo que era justo la de Pablo Olivares, Poema de Salvación. Uno dice, puede ser una canción inspiradora, puede ser este hermano se inspiró en ese momento y compuso una canción que le ha gustado a tantas personas. Este himnario que tenemos acá, que a veces tiene himnos viejos, tiene a veces palabras tan inspiradoras que a uno le elevan el espíritu, la poesía le hace pensar, toca el corazón, a veces la melodía acompaña, pero no es el sentido en el cual dice acá inspirado. Es un sentido más preciso.
La Biblia es inspirada en un sentido en que ningún otro himnario, ni canción, ni persona, ni obra son inspiradas. De hecho, podríamos decir que hay un sentido teológico de la definición. Yo copié un par de definiciones acá de algunos teólogos. Miren lo que dice Reilly. Inspiración de la Biblia significa que Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia, eso que ustedes mencionaron, primero Moisés, los que escribieron los libros históricos, David, que escribió algunos salmos, Pablo, que escribió 13 cartas, el escritor de los Hebreos, que sabemos quién fue. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de los escritos originales: hebreo, pedacito en arameo y griego. Otra definición de las asambleas de Dios dice así: la inspiración significa ese acto especial del Espíritu Santo por el cual Él guió a los escritores de las Escrituras. Entonces es como que la Biblia tiene una doble autoría, una autoría humana y una autoría divina. Y la vía, el método por el cual la Biblia fue escrita con autoría divina fue lo que se llama inspiración. Esa supervisión del Espíritu Santo permitía que hubiera diferencias de procedimiento, de habilidad, de personalidad en los escritores. Porque eso nosotros vemos que algunos escriben mucho más ordenadamente, otros escriben más cortado, unos escriben oraciones largas, e incluso los que saben de los textos originales dicen: este es un griego excelente, un orden perfecto. Otro es más hablado, parece más coloquial. Cada autor fue escribiendo según lo que Dios le daba y según su personalidad y según su experiencia. Uno lee los salmos y uno ve que hay personas que sufrieron tantas cosas, que vivieron tantas cosas. Dios lo que hizo fue que la Biblia atraviese el corazón de seres humanos y después vaya a quedar acá escrita. Entonces nosotros tenemos algo que Dios dio en escribirse, pero que a la vez fue experiencia del ser humano. Y todo lo que Dios les daba que escribieran, lo escribieron exactamente como se encuentra escrito en el canon original de las Escrituras. ¿Saben lo que esto nos hace entender también? Es lo que los teólogos también han llamado la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Nosotros en la Biblia, por más que no sepamos, digamos, el término técnico, ¿no?, que nosotros vemos la Escritura y lo vemos en la historia y vemos cómo Jesús trató al Antiguo Testamento, es que la Biblia es inerrante y la Biblia es infalible. Eso significa que la Biblia no se equivoca y que la Biblia no conduce a error. Que la Biblia se puede confiar y que no tiene errores ni siquiera en las descripciones históricas, en las descripciones científicas. Claro, uno tiene que entender la Biblia como la Biblia fue escrita, porque fue escrita en lenguaje humano. Por ejemplo, dice la Biblia que Jonás lo tragó un gran pez. Creo que si hoy uno busca la taxonomía de los biólogos actualmente, uno dice, por ejemplo, las ballenas no son peces, porque son cetáceos, caen en otra categoría. La Biblia dice: cuando salió el sol sucedió tal cosa. Y uno sabe hoy en realidad que el sol no sale, la tierra gira y en algún momento. Pero eso no contradice la inerrancia de la Biblia, porque esa es la manera en la que nosotros hablamos y es también la manera en la que en este contexto la Biblia fue escrita. Si nosotros, uno va y busca en Google a qué hora sale el sol y te da una tabla, qué día, a qué hora amanece, tiene un término más técnico, pero es la hora exacta en la que aparece, no sé, el primer rayo. Entonces, en ese lenguaje humano la Biblia dice: salió el sol, o un gran pez que fue el que tragó a Jonás, no se murió a Jonás, probablemente era un cetáceo que respiraba aire como los delfines, las ballenas, y también por una intervención directa de Dios, Jonás no se muere, después lo vomita y sigue vivo, y capaz era una ballena. La Biblia no nos induce, ni contiene error, ni la Biblia nos induce a error. La Biblia no nos dice algo para que nosotros pensemos una cosa y cuando confiamos después nos saca la silla y nos caemos y ahí estaba escrito, no leíste la letra chica. La Biblia fue dada, todos los libros que nosotros tenemos en la mano, para que nosotros sepamos que podemos confiar en Dios. Y desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia es infalible e inerrante y es la santa palabra de Dios. Por supuesto, nosotros la tenemos en castellano, hay varias traducciones, el idioma evoluciona, a veces los traductores revisan un poco y encuentran una mejor traducción, por eso a veces uno puede leer varias veces, puede leer alguna explicación, alguna palabra que uno no entiende, pero cuando la Biblia fue dada y salió de la pluma de los autógrafos, la primera era inerrante e inequívoca. Y eso significa que la Biblia es inspirada. ¿Saben esa palabra que dice inspirada por Dios en el 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Una palabra que solamente está ahí en el Nuevo Testamento en griego, es theopneustos. Theo, que es Teo, que pueden buscar en algún diccionario de griego, ustedes si quieren. Teo es Dios. Vieron que nosotros tenemos teología, teocracia, eso. Teo. Y neustos es como de donde viene nuestra palabra neumático, neumonía, que neumatos es espíritu, pero también significa aliento o viento, es la misma palabra. Por eso nosotros tenemos
neumonía, las cosas de la respiración o del aliento, pero el Espíritu Santo también es el neumatos santo, digamos. Lo que quiere decir esta palabra es Dios soplada, podríamos decir si tuviéramos una palabra. Es la palabra del aliento de Dios. Inspirada significa como soplada por Dios, expirada, expirada por Dios. Y lo que quiere decir es que esto que nosotros tenemos acá, aunque tenemos la traducción en español, pero es la que nos permite acceder a lo que quisieron escribir, la sopló Dios. Y lo hizo de una manera que sin ser un dictado mecánico, teniendo los escritores su propia personalidad y habiendo vivido su experiencia, y escribiendo con su estilo, incluso a veces usando una amanuense que le dictaban y la amanuense copiaba. Aún así, Dios se encargó de que cada palabra que tenía que quedar escrita allí quedó escrita. Esa es la inspiración plenaria y verbal de la escritura. Que cada palabra, por eso se acuerdan que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde va a pasar. ¿Qué quiso decir? Que las letritas más chiquitas que tenía el hebreo del Antiguo Testamento, que era la iota, y la tilde, a veces pasaban desapercibidas, dijo Jesús, ni eso se puede borrar. Hasta ese detalle Dios se cuidó de lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos acá es una cosa sobrenatural. Nosotros acá, que es tan fácil de conseguir, tan fácil de descargar, que la podemos buscar en el idioma que la entendemos mejor, es soplado por Dios. Esto es lo que Dios quiso dejar escrito. ¿Cuántas veces las personas procuran conocimiento, pagan cursos, pagan estudios? Y es cierto que hay cosas difíciles de entender, en la Escritura la hay, y la misma Biblia lo dice, pero en la Biblia está lo que el corazón humano necesita. La Biblia es lo que Dios le dijo al hombre, y lo dijo de tal manera que lo sopló para que quede escrito lo que nosotros necesitamos. Y quiero que reflexionemos brevemente en las cosas que la Biblia hace. ¿Ven lo que dice el verso 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura salió del aliento de Dios y tiene esta utilidad. Lo primero que la Biblia sirve para hacer es lo que dice al final del versículo 15, que lo dijo antes Pablo. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes que lo primero que Dios quiere que la Biblia te haga a vos sea salvar? Esta semana estuve escuchando un sermón en internet de un iraní convertido, era musulmán hasta los 20 años, se convierte, por supuesto su familia lo rechaza, lo expulsan, y él contaba cómo en esa cultura allá en Oriente, con tanta dificultad, decía unas mujeres que estaban prisioneras por haber repartido el Nuevo Testamento. ¿Vieron el Nuevo Testamento azul de los Gedeón, que es gratis, que dice este libro no será vendido? Que nosotros tenemos tanto, tenemos Biblia un montón ahí, el Nuevo Testamento uno encuentra tirado. Es un tesoro tan grande para aquellos que no pueden accederlo. Y estas mujeres fueron prisioneras, y las autoridades publicaron un escrito que decía, con foto del Nuevo Testamento bien grande, así, nadie lea este libro. Y se reía este hombre, ¿sabe lo que quiso hacer cada uno que vio ese artículo? Salir rajando, a ver qué era lo que las autoridades le impedían leer, lo querían tener. Porque lo principal que tiene la Escritura y lo que puede hacer, y lo que hizo conmigo y con muchos de nosotros, es llevarte a la salvación. La Escritura nos han hecho sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura no solamente le explica al hombre cómo corregir algunas cosas de su conducta. La Escritura llega al corazón del hombre y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que vos has estado buscando. Vos has estado vacío, vos has estado enemistado con Dios. ¿Sabés por qué la gran necesidad espiritual que vos tenés? Porque vos fuiste creado para estar en comunión con Dios. Fuiste creado como un ser gregario, para vivir en familia, para trabajar, para desarrollarte, para crecer, respirar, comer, tener desarrollo intelectual, pero hay algo que el hombre no ve. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Y si al hombre le falta el aire, el pan, el agua, las relaciones personales, el desarrollo, el cariño, todas esas cosas, el hombre crece mal y hasta se puede morir. Y si al hombre le falta a Dios, el hombre está muerto espiritualmente y finalmente va a estar muerto eternamente. Y lo que la Biblia hace es abrirle los ojos al hombre y decirle, Dios te ama. Naciste con un propósito, no importa si tus padres te amaron o no, si te desearon, si fuiste un accidente, si te trataron bien, si te abandonaron, no importa tu historia, Dios sí te conocía, Dios te amaba, Dios te sigue amando y tiene un propósito, te ha formado y te puede hacer salvo. La salvación no es solamente lo de la eternidad, la salvación es que hoy el ser humano entra en contacto de nuevo con Dios, se despierta a la realidad espiritual, vuelve a tener vida, respira la presencia de Dios, lo puede mirar a Dios a los ojos, aunque no lo podemos ver con estos ojos. El ser humano cierra los ojos, se arrodilla en su pieza o en el lugar en el que esté, lo mira a Dios y puede saber que Dios está ahí escuchando su oración y que le habla y le toca el corazón. Y le sana, le hace sentir amado. ¿Saben lo que decía este iraní? Yo no podía creer que Dios me amaba a mí.
Vieron que el Islam muchas veces es una religión muy dura. Hay mucho servilismo. Están obligados por el Corán a hacer tantas cosas. Y el Alá de ellos es un Alá muy malo. Pero el Dios verdadero es un Dios de amor, un Dios de perdón. Y él decía, no podía creer, Jesús me amaba a mí. Lo primero que hace la Biblia es tocarte el corazón y decirte, podés ser salvo, podés entrar a reconciliarte con Dios. Claro, ahí vos te preguntás, ¿que estoy peleado con Dios? Sí, la Biblia te lo dice, estás peleado con Dios. Por tus pecados estás enemistado, pero en Cristo Jesús, como dice ahí, puedes ser salvo porque Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y dice el texto, te pueden hacer salvo en la salvación, sabio, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de la fe? Y es que Jesucristo ofrece su salvación y el que la recibe por fe, creyendo en él, la puede tener. El ser humano tiende a tratar de ganarse el favor de Dios. Eso es casi un insulto para Dios porque somos tan pecadores y nuestras obras son tan endebles y a veces las hacemos con tantos motivos egoístas que la única manera de tener el perdón de Dios es porque Cristo lo consiguió gratuito y lo ofrece. Y cuando uno se da cuenta que uno es pecador y que la única manera de ser salvo es por la fe y la confianza en la obra sustitutoria de Cristo, uno puede ser salvo. Y entonces la Escritura nos cuenta eso. Jesucristo es la respuesta de Dios para el hombre, pero nosotros no lo vemos a Él, no lo escuchamos, nosotros tenemos su revelación escrita y por la Biblia nosotros podemos acceder a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que eso sea la pregunta que cada uno de nosotros hoy nos hagamos. No importa si tenemos vida religiosa, historia de iglesia. Si yo y vos hemos entrado en relación salvífica, relación íntima con Jesucristo. Y dice 4 cosas más que quiero finalizar diciendo, el verso 16. 4 cosas que hace la Escritura. Por lo cual para nosotros la Escritura tiene que ser importante. Tiene que tener un lugar importante de nuestra vida, de nuestra semana, de nuestra biblioteca, de nuestros intereses. Dice el verso 16 que además de hacernos salvos, la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Va a decir 3 cosas más, pero la primera es la enseñanza, es la doctrina. Nosotros de la Biblia sacamos la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Algunas doctrinas tienen nombres, podríamos decir, teológicos, como escatología, que son la enseñanza del futuro, la soteriología, la enseñanza de cómo podemos ser salvos, esas cosas que yo contaba recién en palabras. Que el ser humano no se puede salvar ni a sí mismo, ni por obras de nadie, ni por mediación de un sacerdote, ni de nada. Es por la fe y la obra de Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña la verdadera antropología bíblica. Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué el ser humano es digno? La dignidad humana ni se pierde ni se gana, la tenemos. A veces trabajamos para mostrar la miseria que hay en nosotros, a veces trabajamos para aumentar nuestra dignidad, pero el ser humano es humano y digno porque está hecho a imagen de Dios. La Biblia contesta las preguntas importantes. La Biblia nos da poder para cambiar nuestra manera de obrar. La Biblia explica por qué hay tanta maldad en el mundo. La Biblia enseña la verdadera antropología. La Biblia enseña la ética familiar, la ética laboral. La semana pasada estaba leyendo cuando dice que los que eran sirvientes en esa época había esclavitud y hoy nosotros tenemos muchos que somos empleados y en algunos lugares hay servilismo también. Dice, el que es empleado o siervo no trabaje de una manera cuando el jefe lo ve y de otra manera cuando no lo ve. Ustedes sirvan como a Cristo, porque el bien que ustedes hagan se lo volverá a pagar el Señor. Claro, hay patrones que son justos, patrones que son injustos, el sistema es injusto, la economía es injusta, pero en la Biblia dice, ustedes actúen como para el Señor, porque al Señor no se le escapa uno. Y todo eso que ustedes hicieron bien, aunque nadie se lo ve, el patrón sea injusto, el Señor se lo va a recompensar. Y quizá uno no sepa que eso podría llamarse ética bíblica en el trabajo. Lo que uno sí sabe cuando le lee es que así como yo tengo que portarme el lunes, el martes, en la empresa. Y esa enseñanza está en la Biblia. Y uno la lee y uno se va llenando de una nueva mente y una nueva enseñanza que Dios da. La Biblia nos enseña cuánto Dios nos ama. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y aplica. Y cuando uno le abrió el corazón a Dios, uno abre la Biblia, aunque a veces en la Biblia hay cosas difíciles de entender, la Biblia te cambia. La Biblia te enseña, la Biblia te cambia. Y el Espíritu Santo te enseña cosas y uno dice, ¿cómo puedo comprender estas cosas? Veo tantas cosas que antes no veía, porque la Biblia es útil para enseñar en las manos del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice ahí el verso 16, la Biblia es útil para redarguir. ¿Saben lo que quiere decir redarguir? Reprobar, o bien convencer de que uno está equivocado. Y no nos gusta, pero lo necesitamos. La Biblia nos convence cuando estamos equivocados. De 2 maneras. Una manera es que actúa como la luz. ¿Vieron cuando ustedes ven el vidrio que está limpio? Pero a cierta hora de la tardecita le da el sol así de costado y el vidrio está re sucio. Así pasa cuando uno prende más luz.
Uno tiene una lamparita que más la pieza y uno va, la cambia y pone encima la otra que se ve y aparece, ¡ay, qué mundo que había acá! Estas medias que no encontraba. A veces la luz nos permite ver la realidad y eso pasa en nuestra vida. Yo ahora veo por la Biblia cosas que no veía, esta lo tengo que cambiar. Pero además la Biblia redarguye porque convence, es como el agua. ¿Vieron cuando uno tomó café y dejó la taza y se la olvidó? Aparte que si son varios días cría bacterias, pero si es de un día para el otro, uno le pone el agua y no sale. Entonces uno la deja en remojo y el ratito ablandó. Y a veces la Biblia hace eso. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero somos huesos duros de roer, nos cuesta. Y entonces la Biblia lentamente hace ese trabajo de erosión, de piedra, de golpear, y nos ablanda. Y uno se afloja las rodillas y dice, sí, Señor, no lo quería reconocer, pero me doy cuenta. Y entonces uno empieza a ser una persona cada vez más como Jesús, cada vez más puro, más hermoso en su personalidad, más agradable, porque la Biblia te empezó a redarguir, a convencer. En tercer lugar, la Biblia corrige. Menos mal que la Biblia, aparte de convencer de que no está mal, te ayuda a enderezar. La Biblia no solamente te dice, mirá lo que está mal, y te hizo dar cuenta y te quedas ahí lamentándote. La Biblia te enderezó. La Biblia te endereza la vida, te corrige. Y finalmente dice el verso, la Biblia es útil para instruir en justicia. Una vez que nos enderezó, nos permite llevar una vida recta. Nos dice, bueno, se orienta nuestra vida a una vida recta, a una práctica constante de la justicia. Es como dice un escritor Wesley, la Biblia nos enseña lo que es correcto, lo que no es correcto, cómo acomodarnos a lo correcto y cómo mantenernos haciendo lo correcto. La instrucción que encontramos en las Escrituras le asegura al creyente, dice otro, que cada creyente tendrá una capacidad y una disposición interna, continua y creciente, para realizar todo lo que agrada al Señor. Quiero solamente terminar mirando la última frase del verso 17. Dice que la Biblia es útil para todas estas cosas en nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios, cualquiera de nosotros que es consciente que es siervo de Dios y que lo tiene que honrar, y que se ha tomado la vida de cristiano en serio, y que no hay mejor cosa que vivir para Dios, que nuestra vida comenzó acá y continúa en la eternidad, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, cabal, apto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para toda buena obra. Significa que la Biblia nos puede hacer personas aptas, bien pertrechadas, bien equipadas, que todo aquello que Dios quiera, que nuestra vida se cumpla como buen obrar, buen vivir, Dios nos lo va a ir dando por medio de las Escrituras. ¿Quién no quiere ser una persona de bien? No simplemente un ciudadano un poco más que mediocre. ¿Quién no quiere parecerse a Cristo? ¿Quién no quiere encontrar y cumplir el propósito con el que Dios nos creó, nos puso en este mundo y nos ha mantenido con vida hasta aquí? Yo lo deseo. Bueno, la Escritura dice que es la propia Escritura la que va a hacer que cada uno de nosotros sea apto, ajustado, equipado, completamente preparado para todo aquello que es buena obra. No solamente para el discurso teológico, no solamente para conocer la doctrina. La Biblia nos ha sido dada para que vivamos bien, bien a los ojos de Dios. La Biblia, esto que tenemos en la mano, es un tesoro divino por medio del cual nosotros podemos cumplir aquello por lo cual Dios nos ha puesto y nos mantiene. ¿Queremos obedecerle? ¿Queremos conocerla? Vamos a orar. Terminamos esta meditación con una oración y pidiéndole a nuestro Señor que su palabra nos transforme. Señor, nos presentamos delante tuyo, quizá alguno entre nosotros, sin la seguridad de ser salvo, sin la seguridad de estar perdonado. Quizá por primera vez realmente recaló en el hecho de que no puede ser perdonado por sus propias obras, pero que Cristo murió por él o por ella. Quizá alguno por primera vez entiende que es amado por Dios y que por fe en Jesucristo puede ser salvo. Señor, te rogamos por esa persona, por esas personas aquí, para que cada uno pueda ablandar su corazón y venir en fe a ti. Y te rogamos también por todos los que ya hemos desde hace tiempo caminado con Dios, que hemos abierto nuestro corazón, para que podamos sumergirnos en tu palabra, conocer tu palabra, estudiar tu palabra, porque toda la Escritura, cualquier jota, cualquier tilde, todo el texto es inspirado por Dios. Y tiene ese efecto transformador, bendecidor, restaurador, enderezador de nuestra vida. La necesitamos, Señor, y necesitamos que tu Espíritu nos guíe. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y permite que ahora al volver a nuestros hogares podamos meditar, rumiar esto aprendido
y buscar, Señor, en tu palabra todo aquello que tú deseas para nosotros. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos y bendecimos tu nombre porque nos has hablado y porque en Jesucristo nos has salvado. En el nombre de Él es que oramos. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Terminamos.